Buenas tardes. En los videos educativos de la semana que estamos haciendo con el fin de que la gente y la población conozca conceptos de medicina crítica, hay unos videos que eh, tienen que ver con conceptos básicos del personal de la medicina de cuidados intensivos. Entre ese grupo, obviamente, hay médicos, hay terapeutas o terapistas respiratorias, pues la gente pelea por el nombre, pero hay fisioterapeutas que se encargan de la parte de terapia física y rehabilitación. Hay el grupo de enfermería, medicina crítica, y el grupo de auxiliares de enfermería de las unidades de cuidado intensivo. Y existen otros grupos que son también ayudadores al manejo integral del paciente crítico, como son la nutricionista, que hace parte del grupo de soporte nutricional o que hace soporte nutricional junto con el intensivista, y otros que ayudan a la recuperación, como son la psicóloga y en la parte administrativa, la facturadora y la estadística. El video de hoy está básicamente dirigido a las condiciones ideales que debe tener una enfermera de cuidado intensivo. Hablando de cada grupo, obviamente vamos a hablar específicamente del grupo de enfermería, enfermera profesional. En nuestro país el sistema educativo obviamente es un sistema educativo mucho más precario que en muchos países desarrollados. Definitivamente tenemos que compararnos con países desarrollados. Si yo me comparo con Etiopía, pues obviamente, o con Somalia, obviamente pues va a ser muchísimo más fácil salir adelante, pero uno se supera en la medida en que mira hacia arriba, no mira hacia abajo. Entonces, el personal de enfermería profesional requiere varias condiciones con el fin de que sea una enfermera bien preparada y con un pensamiento para medicina crítica. Muchos de los conceptos que yo manejo como intensivista son los manejos y los conceptos que se manejan en el Reino Unido, que es el grupo de enfermeras muy preparadas, son enfermeras con maestría en cuidado intensivo, enfermeras con maestría en gerencia de proyectos, enfermeras con maestría en procesos, con maestría, en fin, cantidad de cosas, maestría en investigación y epidemiología. Y todo ese tipo de personal son los que hacen que el manejo del paciente sea mucho más integral y de una mejor calidad. La primera condición que deben tener las enfermeras de cuidado crítico son, deben pensar como intensivistas. Me explico. No es lo mismo ser una enfermera de una sala de medicina interna a ser una enfermera de una sala de cuidado intensivo o de una unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque las rondas de medicina interna son unas rondas mucho más lentas, son exámenes que usted pide y se demoran varios días, el paciente tiene que estudiarlo unos días, usted hace un pedido de medicamentos y los medicamentos deben llegar en el pedido normal que se hace, en fin, como lo dice la palabra, es todo mucho más lento. Lo mismo una enfermera de urgencias es diferente, la enfermera de urgencias es ya, inmediatamente, para las patologías de urgencias y se necesita una personalidad especial. La enfermera de cuidado intensivo debe tener una combinación de las dos cosas. Una enfermera muy rápida y muy agresiva desde el punto de vista de toma de decisiones y de un conocimiento muchísimo más amplio que el de una sala de medicina interna en el concepto de medicina aguda. Medicina interna es medicina crónica y hay una patología de medicina interna que es la medicina aguda que se maneja en las unidades de cuidado intensivo junto con algunas patologías de cirugía. Entonces, la enfermera tiene que tener un conocimiento de medicina aguda muy adecuado desde el punto de vista del manejo del paciente crítico y con una actitud de urgencia mucho más rápida. Entonces, debe pensar como intensivista. ¿Cómo piensa el intensivista? Resuelve las situaciones de una forma rápida, la decisión se toma ya para resolver un problema y un concepto de tiempo del problema que intento solucionar lo debe dejar esperar para obtener los resultados y hacer un cambio determinado. ¿Me explico? El ejemplo típico es lo que hacemos con Rivers, lo que hemos venido haciendo con Rivers desde 2001. El paciente llega, desde que llega, usted tiene que tenerlo monitorizado en menos de 45 minutos, entonces tiene que poner 1, 2, 3, 4 catéteres, 4 monitores, tiene que tomar unas muestras de sangre. Y aquí no es que yo mande la muestra al laboratorio y esperemos a ver cómo llega y en la tarde tomamos una decisión. No, aquí es cómo me salió la muestra y en menos de 45 minutos, en una hora y 60 minutos, la enfermería tiene que estar tomando el cambio de decisión porque en menos de 6 horas tengo que tenerlo reanimado y perfundido. Esa es una actitud de medicina crítica y esa es la actitud que tiene enfermería en medicina crítica. O sea, un pensamiento como intensivista. El segundo pensamiento como intensivista es lo que decía Shoemaker. Shoemaker, para los que somos de la edad mía, conocemos lo que fue William Shoemaker, uno de los padres de la medicina crítica en Estados Unidos, mucho antes que Roger Bond.
Y él decía algo muy interesante, el intensivista tiene que saber qué está pasando en el dedo gordo cuando usted le coloca un PIB de 30 al paciente. Eso tiene que ser la enfermera. La enfermera tiene que saber qué está pasando con la perfusión de la escara cuando se está poniendo un PIB de 30 en el ventilador. Todos esos mecanismos de interconexión de sistemas que la enfermera tiene que entender para poder que sepa qué está pensando el intensivista. Pero no podemos estar manejando pacientes con un pensamiento eh, de una sala o de una atención de urgencias o una atención de psiquiatría o una atención de obstetricia. No, deben ser medicinas, enfermeras que piensan como medicina crítica. Al pensar como medicina crítica y al saber que está haciendo el efecto en un tejido, cuando usted aplica actividades en otro, quiere decir que está pensando el organismo como sistemas, como función. Quiere decir que yo miro el sistema como algo funcional. Lo que yo haga en un órgano me está afectando a otro. Entonces, por ende, la enfermera tiene que conocer alrededor de 16 o 17 sistemas que se manejan y que manejan muchos países desarrollados en la ronda normal del paciente crítico. ¿Me explico? La enfermera tiene que saber que existen manejos diagnósticos y procedimientos en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, en el sistema renal, sistema hemostático fibrinolítico que es la coagulación, sistema hepático, sistema de soporte metabólico y nutricional, hepático y distingo de nutrición, son dos cosas completamente diferentes. Eh, el sistema gastrointestinal, sistema endocrino, el concepto osteomuscular y articular que hoy coge mucha importancia, el concepto de la piel, que lo maneja muy bien el departamento de enfermería, los conceptos psicológicos del paciente y la familia, que tienen mucho que ver en la recuperación del paciente. En fin, hay una gran cantidad de cosas que son alrededor de 16, 17 sistemas que están publicados en unos libros de trauma aquí en Colombia, en el libro de trauma de la Universidad del Valle. Y esos 17 sistemas son sistemas que la enfermera los debe conocer con el fin de poder entender qué está pensando el intensivista. Cuando los dos se piensan y se entienden, de esa forma manejan el paciente de una forma más integral. Luego de pensar como intensivista, obviamente tiene que tener el concepto de precisión, que lo que se hace debe ser exacto y preciso. No es que voy a intentar ver cómo me sale, no, si no lo sabe hacer, no lo haga. Debe tener el concepto de dedicación. Esto, medicina crítica es una forma de vida, es una forma de pensar, es una actitud en el momento de vivir más que un trabajo. Si lo mira como un trabajo, ir a hacer un turno, poder ir para la casa, va a llegar estresada a la casa y va a estar cansada. Y ese concepto de actividad y de precisión va con el de inmediatez. Entonces debe ser una persona que piensa preciso, en forma inmediata, debe ser dedicada y debe tener un entrenamiento adecuado para un pensamiento como intensivista. El entrenamiento en nuestro medio obviamente son maestrías o diplomados, normalmente son maestrías en medicina crítica, que les permite a tener un bagaje mucho más extenso de todo lo que se maneja en la paciente crítico. Y por último, obviamente, debe manejar todos los sistemas y en última instancia hago la recomendación de que debe ser un personal que actualmente, a la luz de hoy en día, la salud de Colombia, deben saber inglés. Como mínimo lo deben leer. Como siempre lo he dicho yo, la ciencia viene en inglés, el arte viene en italiano, el amor viene en francés y la lujuria viene en español. Lastimosamente la que viene en inglés es la ciencia, entonces hay que saber inglés para poder hacer ciencia. Y la medicina es una ciencia. Entonces deben hacer lo posible por hacer sus entrenamientos en inglés, sus conocimientos en inglés, aprender a leer artículos en inglés, en términos generales, tener mayor contacto en el inglés con el fin de que puedan hacer interacción, no solamente desde el punto de vista de artículos y de literatura, sino desde el punto de vista de interacción con algunos pacientes del exterior y que eso les permita subir su nivel y trabajar en instituciones de mejor calidad. Y obviamente mejorar la calidad de atención a los pacientes de las unidades de cuidado intensivo. Son el personal que más debe tener mucha preparación en cuidado intensivo porque son el alma de la unidad de cuidado intensivo y así como cada una de ellas, de los participantes de la unidad de cuidado intensivo, tiene un punto fundamental en algunos de los sistemas, la enfermera tiene un papel muy integral en la unidad de cuidado intensivo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video educativo.